Atención. Antes de que empiece este impactante análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún detalle de la Casa de los Famosos Colombia y las historias que están rompiendo las redes sociales. Porque si creías que lo habías visto todo, lo de hoy te va a dejar con la boca abierta. Todo estalló en segundos. Era una noche cargada de tensión, como pocas se han vivido en la Casa de los Famosos Colombia. La gala de eliminación avanzaba lentamente, con esa calma tensa que presagia una tormenta. El público seguía cada palabra, cada gesto, cada mirada cruzada, hasta que, de golpe, Gina Calderón explotó en directo. Sin filtros, sin rodeos, sin miedo a las cámaras. «Lambón y traidor», gritó Gina con una fuerza que hizo vibrar hasta las paredes del set. Sus palabras iban dirigidas a José Rodríguez, quien la miraba con el rostro endurecido y los labios sellados. Lo que se desató después fue una batalla verbal de alto voltaje, acusaciones cruzadas, gritos superpuestos, lágrimas contenidas y una audiencia paralizada. ¿La razón? Una traición inesperada, una alianza que nadie vio venir, y una amistad que se rompió en 1000 pedazos ante los ojos de millones. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué ocurrió en los días previos que encendieron la mecha de este estallido emocional? ¿Y qué papel jugó Melissa Gate en este triángulo de lealtades rotas y estrategias ocultas? Quédate con nosotros, porque en este video te contamos toda la verdad. Desde los primeros roces hasta la eliminación definitiva. Vamos a repasar cada gesto, cada movimiento, cada confesionario, para entender lo que realmente pasó entre Gina, José y Melissa. Porque esto no fue solo una pelea, fue un terremoto emocional que cambió el juego para siempre. Todo empezó con una mirada. Sí, así como lo oyes. No fue un grito ni una discusión. Fue una simple mirada entre José y Melissa, una de esas que duran más de lo normal, que no parecen decir mucho pero que lo dicen todo. Gina, que siempre ha sido observadora, lo notó. Lo registró en su cabeza. Lo interpretó como un código de complicidad. Y entonces empezó a desconfiar. José y Gina habían forjado una relación compleja desde el inicio del reality. No eran amigos íntimos, pero se entendían. Compartían confidencias, se apoyaban mutuamente en las nominaciones, y aunque discutían a veces, había un respeto tácito entre ellos. Hasta que Melissa apareció. Melissa Gate entró con fuerza, carisma y una estrategia muy clara: moverse con inteligencia, acercarse a los jugadores clave y ganarse la confianza de todos sin parecer peligrosa. Lo logró. Se convirtió en el centro de atención. Y fue ahí donde José cambió. Según Gina, desde que Melissa empezó a acercarse a José, él se volvió otro. Ya no me hablaba igual, me evitaba, me miraba con desconfianza, confesó Gina en uno de los confesionales que después se volvió viral en redes. Yo no soy boba. Sé cuando alguien se está alejando porque tiene otro plan. El plan de José, según Gina, fue claro: deshacerse de ella. Pero José, en su defensa, asegura que nunca hubo tal cosa. Él dice que simplemente se dejó llevar por el momento, que encontró en Melissa una compañía más tranquila, menos conflictiva, más enfocada en el juego. Con Gina todo es un drama, dijo José frente a las cámaras. A veces uno necesita paz, y ella no me la daba. Pero para Gina, eso fue un golpe bajo. ¿Paz? ¿Entonces yo soy guerra? Qué fácil es lavarse las manos cuando te conviene, respondió ella furiosa, entre lágrimas, después de ver ese fragmento durante la gala. La tensión entre ellos fue creciendo durante la semana. Hubo silencios incómodos, miradas evitadas, pequeños roces que no se decían en voz alta, pero que cargaban mucho veneno. La casa lo notaba. Los demás participantes lo comentaban por lo bajo. Esa relación se rompió, decía uno. Ya no hay vuelta atrás, aseguraba otra. Y tenían razón. Y entonces llegó la gala de eliminación. El ambiente estaba eléctrico. Gina vestía un conjunto negro con detalles metálicos, con el rostro firme, preparada para lo que viniera. José, en cambio, lucía tenso, nervioso, sabiendo que su permanencia pendía de un hilo. Los conductores anunciaron que el eliminado de la noche era José Rodríguez. El público explotó en redes. Algunos celebraron la salida del estratega silencioso, otros lamentaron perder al jugador más calculador de esta edición. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría justo después del anuncio. Gina se levantó, se acercó lentamente, y le lanzó la frase que encendió todo.
Te fuiste porque te faltaron huevos para ser leal. Te vendiste por una sonrisa falsa. Eres un lambón. Y traidor. Oh. Silencio absoluto por un segundo. Y luego, caos. José intentó responder, balbuceó algo sobre juego limpio, sobre que esto no era personal, pero Gina no lo dejó hablar. Lo interrumpía, lo sobrepasaba con su voz potente, cargada de rabia. Tú me dijiste que no la soportabas, y ahora duermes al lado de ella. ¿Qué clase de doble moral es esa?, gritaba. Melissa, desde su lugar, observaba sin intervenir. Algunas cámaras la captaron sonriendo levemente, lo cual solo aumentó la furia de Gina. En ese momento, todo se desbordó. La producción tuvo que intervenir. No físicamente, pero sí con llamados a la calma. La presentadora intentó retomar el hilo del programa, pero el daño ya estaba hecho. Los gritos de Gina quedaban retumbando en el estudio. José, al borde del llanto, recogió sus cosas sin decir más. Se fue en silencio. Pero ese silencio decía más que 1000 palabras. En redes, las reacciones fueron inmediatas. En minutos, el hashtag #Gina versus José se convirtió en tendencia. Las opiniones estaban divididas. Algunos defendían a Gina con uñas y dientes. Por fin alguien dice las cosas como son. Ella es real, no se anda con máscaras. Mientras otros salieron en defensa de José. Todo era parte del juego. O ahora no se puede jugar. Gina es puro show, no sabe perder. Y esto, amigos, es solo el comienzo. Porque lo que ocurrió esa noche no fue un simple cruce de palabras. Fue el punto de quiebre de una dinámica que llevaba semanas cocinándose a fuego lento. Fue la ruptura de una alianza que prometía llegar lejos. Fue la confirmación de que en esta edición de la Casa de los Famosos Colombia, la estrategia y la emoción están chocando con toda su fuerza. Pero todavía hay mucho más que contar. Porque después de la eliminación, lo que quedó dentro de la casa fue un campo minado. Desconfianzas, cambios de bando, nuevos enemigos. La figura de Melissa Gate, que antes parecía inofensiva, ahora se percibe como una jugadora maestra, capaz de mover piezas sin mancharse las manos. ¿Fue José una víctima o un cómplice? ¿Gina reaccionó con el corazón? ¿O con una estrategia para ganar público? No te vayas, porque en el siguiente fragmento, te vamos a revelar detalles inéditos de lo que pasó dentro de la casa antes de la pelea. Audios, confesionales, alianzas secretas y planes que hoy ya no existen. La verdad es que nadie vio venir esta explosión, pero todos sabían que algo estaba a punto de romperse. Durante los días previos a la gala de eliminación, el ambiente dentro de la casa estaba cargado de miradas sospechosas y conversaciones a medias. El juego había llegado a un punto en que la estrategia empezó a olerse en el aire. Y en ese juego de ajedrez emocional, cada movimiento era una declaración de guerra. Gina Calderón, fiel a su estilo frontal y sin máscaras, comenzó a sentir que algo no cuadraba. A pesar de que José Rodríguez seguía actuando con cierta normalidad, su lenguaje corporal lo traicionaba. Cuando alguien cambia su forma de mirarte, de saludarte, de reírse contigo, tú lo sabes. Lo sientes, dijo Gina en una conversación que mantuvo con Marta Isabel Bolaños en la cocina, una tarde antes del estallido. En esa charla íntima, que pasó desapercibida en su momento pero que hoy adquiere otro significado, Gina confesó que ya no confiaba en José. Yo me siento como una idiota. Porque lo defendí. Porque creí que éramos un equipo. Pero resulta que el man ya estaba hablando con la otra desde hace rato. Marta Isabel intentó calmarla, diciéndole que no sacara conclusiones precipitadas. Pero era tarde. La intuición de Gina ya había encendido todas las alarmas. Y fue entonces cuando se filtró la conversación en el vestidor. Un micrófono olvidado, una cámara encendida por accidente o un simple descuido. Lo cierto es que José y Melissa fueron captados en una conversación clave. En ese intercambio, José decía, en voz baja, que ya era hora de cambiar de lado y que hay gente que solo sirve para el show, no para ganar. Aunque no mencionó directamente a Gina, para ella fue como una puñalada. ¿A quién más se refería? Si siempre me ha criticado porque yo soy polémica, porque no me callo, porque genero conversación. Pero eso también es parte del juego, gritó indignada al ver la grabación durante la gala. Este fue el momento en que todo se rompió para ella. Ahí entendió que no solo estaba siendo aislada por una decisión táctica, sino también subestimada y traicionada por alguien en quien confió. Desde entonces,
Gina cambió de actitud. Ya no era la misma. Guardó silencio durante horas, algo rarísimo en ella. Observaba, escuchaba, procesaba. Algunos compañeros incluso llegaron a decir que estaba enferma, que se le notaba apagada. Pero no. No era tristeza ni cansancio. Era fuego acumulándose. Ese silencio era el preludio de una tormenta. Y lo más curioso fue que José, lejos de acercarse a aclarar las cosas, se refugió cada vez más en Melissa, lo que solo reforzó la idea de Gina de que el dúo había creado una estrategia para sacarla del camino. Melissa, por su parte, siempre mantuvo una actitud neutral, al menos en público. Se mostraba amable, sonriente, pero en privado hacía comentarios que sembraban dudas. En un confesionario, dijo, Gina tiene muchos seguidores, pero eso no es suficiente para ganar. A veces la gente se cansa del show. ¿Indirecta? ¿Estrategia? ¿Manipulación calculada? Lo cierto es que esa frase también llegó a oídos de Gina. Y ahí, el enojo se transformó en pura determinación. Ella no iba a quedarse callada. No esta vez. Pero lo que pocos saben es que hubo un último intento de reconciliación. Una noche antes de la eliminación, en el jardín, José se acercó a Gina. Ella estaba sola, mirando al cielo. Él se sentó a su lado. Hubo un silencio largo. Y luego, José dijo, sé que estás molesta conmigo, pero quiero que sepas que no te tengo nada malo. Gina lo miró fijo. ¿Eso qué significa? ¿Que no me tienes rencor mientras me clavas el puñal por la espalda? José suspiró. Dijo que no era así. Que todo esto era un juego. Que afuera, podrían hablar con calma. Pero Gina no lo aceptó. No. Afuera ya no hay nada. Porque yo no juego con la confianza. Lo que tú hiciste aquí, para mí, es personal. Y esa fue la última conversación real entre ellos. Desde ahí, solo hubo distancia. Miradas duras. Frialdad. Y una tensión que se podía cortar con cuchillo. Y cuando llegó la gala, todo explotó. Lo que empezó como una simple eliminación terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más fuertes de esta temporada. No fue solo un intercambio de insultos. Fue un volcán que llevaba días a punto de estallar, y que por fin encontró su salida. Gina no se midió. José intentó defenderse, pero su voz quedó sepultada por la intensidad de las acusaciones. Melissa, desde su asiento, mantenía una expresión neutra, aunque su silencio fue interpretado por muchos como una admisión silenciosa de culpa. Pero aquí no termina todo. Porque después del programa, lo que ocurrió en la casa fue aún más tenso. La salida de José dejó un vacío, sí, pero también un ambiente venenoso. Algunos compañeros comenzaron a tomar partido. Se generaron nuevas divisiones. Alianzas inesperadas. Y la figura de Gina, que había sido cuestionada por muchos, resurgió con más fuerza que nunca. La audiencia se volcó con ella. En redes sociales, muchos empezaron a verla como la verdadera jugadora valiente, la que no teme decir lo que piensa, aunque eso le cueste votos. Yo no vine aquí a ser hipócrita. Vine a ser real, dijo Gina en uno de los confesionales después de la pelea. Y es que, con todos sus defectos, con sus estallidos, sus frases polémicas y su actitud frontal, ella ha logrado algo que pocos consiguen, que nadie sea indiferente ante su presencia. O la amas, o la odias. Pero no puedes ignorarla. Y quizás eso es justamente lo que más molesta a algunos. Que su autenticidad sea tan incómoda. Que no se calle. Que no se esconda detrás de estrategias suaves. Que no necesite alianzas para brillar. Que brille sola, para bien o para mal. Pero todavía queda la gran pregunta. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera sido eliminado? ¿La pelea habría escalado aún más? ¿Gina habría abandonado la casa, como algunos temían? ¿Melissa habría quedado al descubierto? Y más importante aún, ¿esto fue realmente una traición, o simplemente una jugada fría dentro de un juego despiadado? Porque si algo ha quedado claro en esta edición de la Casa de los Famosos Colombia, es que la línea entre lo emocional y lo estratégico es cada vez más delgada. Y cuando se cruzan, el resultado puede ser tan explosivo como lo vimos en esta gala. Y esto apenas comienza. En el siguiente fragmento, vamos a analizar las repercusiones exactas que tuvo esta pelea dentro de la convivencia. Quiénes se alejaron de Gina, quiénes se le acercaron, y qué confesiones en el confesionario están generando nuevas tensiones. Además,
Te revelaremos una conversación privada que podría volver a poner a Melissa en el centro del huracán. Lo que ocurrió después de la eliminación de José no fue silencio, fue tensión contenida. La casa no volvió a ser la misma. La salida de José no solo dejó un hueco en la dinámica diaria, también sacudió la estructura de alianzas que hasta ese momento se mantenía firme. Y es que, aunque muchos decían jugar individual, la realidad es que todos sabían quién jugaba con quién. Y con José fuera, una ficha clave cayó, y el tablero completo empezó a tambalear. Esa misma noche, después del estallido, varios se encerraron en sus cuartos más temprano de lo habitual. Otros, en cambio, aprovecharon para moverse. Se vieron acercamientos que antes eran impensables. Un grupo se acercó a Gina para consolarla, sí, pero también para tantear su estado de ánimo. Porque Gina enojada es una cosa, pero Gina dolida es un arma impredecible. Y lo que vino fue eso, una Gina más calculadora. Al día siguiente, la huilense ya no gritaba. No lloraba. No se defendía. Observaba. Jugaba con el silencio, con los tiempos, con las miradas. Su nuevo enfoque dejó a todos desconcertados. Algunos pensaron que estaba planeando su salida. Otros, que había recibido un llamado de atención. Pero no, lo que estaba haciendo era algo mucho más peligroso. Estaba pensando cómo contraatacar. En el confesionario, soltó una frase que dejó helados a los productores. No me voy a gastar la energía en gritar. Ahora los voy a ir tumbando uno a uno. ¿Cómo debe ser? Y así empezó una nueva etapa para ella. Con José fuera y Melissa en la mira, Gina se reinventó como jugadora silenciosa. Se acercó a quienes antes la evitaban, escuchó sin interrumpir, y empezó a construir un nuevo bloque de apoyo. Pero claro, todos sabían que no era cariño real. Era estrategia pura. Y eso es lo que la convierte en un peligro, que ahora no solo juega con el corazón, sino también con la cabeza. Melissa, mientras tanto, empezó a perder fuerza. Aunque intentó mantenerse firme, su comportamiento cambió sutilmente. Más callada. Más cautelosa. Como si supiera que el público ahora tenía los ojos sobre ella. Sus confesionales ya no tenían la misma seguridad de antes. Parecía medir cada palabra, y eso, en un reality donde la espontaneidad lo es todo, es veneno. Algunos dentro de la casa también comenzaron a dudar de ella. Especialmente después de que saliera a la luz una conversación entre Melissa y un participante eliminado, que ocurrió antes de su salida. En esa charla, Melissa hablaba abiertamente de usar a José como puente para protegerse de Gina. Eso fue lo que terminó de dinamitar su imagen. Porque si bien el público perdona las estrategias, no perdona la manipulación descarada. Y es aquí donde llegamos al verdadero centro de este conflicto. ¿Fue traición o estrategia? Porque sí, en los realities todos juegan. Todos mienten. Todos manipulan. Pero hay líneas que, cuando se cruzan, ya no se pueden borrar. Y en este caso, la línea fue la confianza. Gina sintió que confió en alguien que, en lugar de cuidarla, la utilizó. José, por más que intentó justificarse, jamás dio explicaciones claras. Y Melissa, al no defenderlo ni asumir nada, quedó como la maestra del ajedrez emocional. Pero el tiempo, como siempre, pone a todos en su lugar. Gina, con todo lo visceral que pueda ser, sigue de pie. Sigue dando contenido. Sigue generando debate. La audiencia la escucha, la discute, la comparte. Mientras que quienes se creían estrategas empiezan a diluirse en la sombra del silencio. ¿Y el resto de la casa? Cambia. Cada día. Hay nuevos roces, nuevos acercamientos, traiciones en puerta. Pero hay algo que quedó claro para todos desde aquella noche. No se puede subestimar a Gina Calderón. Porque puede gritar, llorar, desbordarse, pero también puede resurgir, fría, calculadora, lista para destruirte con una sonrisa y dejarte sin argumentos frente al país. La producción del programa, que pensaba que la tensión máxima ya había pasado, se encontró con que el verdadero juego apenas comienza. Ahora todos desconfían de todos. Cada gesto es analizado. Cada nominación se convierte en una guerra silenciosa. Gina es la chispa que lo enciende todo, pero ahora lo hace con inteligencia, con pausa, con estrategia. ¿Y eso? Eso da miedo. Y tú, que estás viendo este video, te lo pregunto directo. ¿Fue traición lo de José? ¿O solo una jugada fría dentro de un juego en donde nadie es realmente leal?
¿Melissa es víctima del juego o la mente maestra detrás del caos? ¿Gina es una jugadora auténtica o solo sabe moverse con el drama? Cuéntamelo en los comentarios. Porque aquí, tu opinión importa. Esto no se trata solo de ver un reality, se trata de entenderlo, de vivirlo, de leer entre líneas. Y si te gustó este análisis, no te olvides de dejar tu like, compartirlo y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de este universo caótico llamado La Casa de los Famosos Colombia. Porque si esto te impactó, lo que viene es todavía más fuerte. Porque cuando las máscaras caen, es cuando el verdadero juego comienza. Nos vemos en el próximo video.